la economía china es tan importante a nivel mundial. En ese momento es el primer exportador mundial y la segunda en tamaño, y probablemente será la primera en muy pocos años, que cualquier cosa que ocurra en la economía china va a tener efectos inmediatos entre el resto del mundo. Una reducción del crecimiento china afecta definitivamente el crecimiento de los países latinoamericanos, entre otras cosas porque ya China es el segundo destino de las exportaciones peruanas. Entonces, una desaceleración de China significa una reducción de la demanda de materias primas. Esa reducción de la demanda de materias primas significa una caída en sus precios y eso significa un menor valor de exportaciones peruanas y por lo tanto menos ingresos de los exportadores, y toda caída en el ingreso externo se traduce siempre en una caída del ingreso interno. Por lo tanto, una desaceleración china, dependiendo de qué tan importante sea, se traduce inmediatamente en una reducción del crecimiento peruano e incluso en una recesión si el caso es extremo. El Perú tendría que fortalecer sus relaciones comerciales dependiendo menos de las exportaciones de productos primarios, cosa que parece no ser lo que está ocurriendo, porque cada vez dependemos insistentemente en la exportación de productos primarios, particularmente mineros metalúrgicos. Y eso es consecuencia un poco de la política económica que sigue el gobierno peruano, que ha postergado la posibilidad de tener un reforzamiento de la producción de manufacturas e insiste en basar su crecimiento sobre la exportación de mineros metalúrgicos, que representa casi el 70% de las exportaciones peruanas o más. Haciendo o teniendo una política monetaria sumamente activa, que lo que hace es mantener una tasa de cambio súper devaluada, que le da una enorme competitividad, pero simultáneamente mantiene tasas de interés comerciales sumamente bajas, con lo cual la rentabilidad de sus empresas es muy elevada. Eso se da además en un contexto de salarios que, comparados a los salarios que se pagan en los países desarrollados, son sumamente reducidos. Cifras de la Unión de Bancos Suizos, que es uno de los bancos más importantes del mundo, en sus estudios sobre comparativos de salarios, por ejemplo, dicen que en Shanghái se pagan $6.80 la hora, mientras que en Nueva York se pagan alrededor de $40 la hora. Eso es una diferencia importante. Entonces uno diría que los chinos viven de mantener salarios bajos. No, porque resulta que los salarios que se pagan en Lima, en Bogotá, son más o menos similares. Entonces la diferencia de la competitividad no está porque los salarios sean muy chinos, sean muy baratos respecto a los peruanos, a los colombianos o a los mexicanos, sino porque en el fondo tiene una tasa de cambio súper devaluada y unas tasas de intereses muy bajas que le da una enorme ventaja competitiva. Por eso exportan todo lo que exportan y por eso han conquistado todos los mercados mundiales.